El caso Odebrecht es un mega escándalo de coimas admitidas por la propia empresa Odebrecht, que es la mayor constructora del mundo. El presidente, dueño y CEO de esa empresa, Marcelo Odebrecht, está preso en Brasil y sus subordinados son muchos de los delatores que están confesando el pago de sobornos en distintos países de la región. Se están llevando puestos a algunos expresidentes. En Perú, por ejemplo, hay grandes escándalos. Y hay una pata de esta investigación que es en la Argentina hay varias causas, pero en una está bajo investigación Cristina Kirchner. Estamos con la denunciante de ese caso, Silvina Martínez, abogada de Margarita Stolbizer, junto a la diputada del GEN, presentaron la denuncia contra la expresidenta. Sí, lo que hicimos nosotros nos presentamos como amicus curiae, como amigos del tribunal, en una causa que ya estaba iniciada, donde se investigaba diferentes irregularidades con obras donde estaba Odebrecht, en este caso asociado con AISA, o tenía involucrado AISA. Tenía que ver la obra Palmas de Paraná y una obra similar en Berazategui. Sí, ya vamos a hablar de eso después. Nosotros lo que hacemos es nos presentamos como amigos del tribunal y acompañamos como prueba, en realidad que creíamos que era necesario que se investigara diferentes reuniones que la habíamos obtenido de un registro público, las cuales nos llamaba la atención tres particularmente. Dos con la expresidenta, con una distancia de un mes. ¿De quién es? De Marcelo Odebrecht, el presidente de la empresa, donde el objeto de la reunión no se identificaba, donde se ponía que el interés por el cual iba a la reunión era un interés propio de Odebrecht, no había un interés colectivo, había diferentes irregularidades y nos llamaba la atención esta reunión con una diferencia de un mes. Y que o sea, posterior... Cristina estuvo 2 veces... En el 2013. Con el presidente y dueño de esta empresa que hoy está preso en Brasil y que confesó que la empresa incluso que se pagaron en la Argentina 35 millones de dólares de coimas y que obtuvo la empresa 300 millones de dólares de ganancia. Exactamente, y que en el periodo que ellos confesaron haber pagado coimas era durante el periodo presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. Ajá. Por eso es que nosotros creíamos que era importante esa información. No significa que le pagaron las coimas en ese momento de la reunión, obviamente, pero creíamos que era necesario empezar a investigar por este lado. Y otra reunión que habíamos advertido con Kicillof en el 2014... donde vemos que el objeto de la reunión era análisis del sector de la construcción. Bueno, algo que era bastante difuso y no tenía mucho que ver. ¿En esa reunión era con Marcelo Odebrecht? Era con otros funcionarios relacionados con la empresa, con Faría, que está ligado a todo lo que es el esquema. Faría está señalado en Brasil como el gran pagador de las coimas. Exactamente. Porque era el hombre de Odebrecht que estaba a cargo de todo el Cono Sur. Exactamente. Y por otro lado, funcionarios que tenían que ver, o sea, gerentes que tenían que ver con la empresa Braskem, que también es la petrolera de Odebrecht, que también estuvo vinculada con el tema del pago de las coimas. Ahora que Cristina haya estado con el dueño de la constructora más grande del mundo, ¿es un indicio de alguna posible irregularidad? Nosotros lo asociamos en realidad con un decreto que ella saca pocos días después, que tiene que ver con la reactivación del soterramiento del Sarmiento. Recordemos que el Sarmiento se anunció varias veces, nunca se puso en marcha, etcétera, etcétera. En el 2013, pocos días después de estas reuniones, Cristina crea la unidad ejecutora del Sarmiento y reasigna partida presupuestaria. Cambia el presupuesto que había sido aprobado por el Congreso, desvía una parte y lo destina al soterramiento de esta unidad ejecutora. Finalmente, no, digamos, la obra no empezó nunca, ¿no es cierto? No, finalmente la obra no empieza nunca, a pesar de todas estas reuniones y de haber sido destinado varios millones y de tener un sobreprecio de acuerdo a lo que se sabe hasta el momento. La obra nunca empezó a pesar de todas estas reuniones que se llevaban a cabo. El soterramiento es una UTE de Odebrecht con IEXA y Gela. IEXA es la ex empresa del primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra. ¿Por qué se investiga a AISA? Bueno, AISA en realidad esta denuncia surge a raíz de diferentes... A nosotros también nos llega mucha información por fuentes anónimas que tiene que ver con un enriquecimiento patrimonial de Carlos Ben, que era el titular de AISA en toda esta investigación. A partir de eso es que comienza la investigación con diferentes irregularidades. Ahora AISA estaba involucrada en realidad esta obra, estas plantas potabilizadoras, tanto en Paraná de las Palmas, en Tigre, como en Berazategui. Y eso lo hizo Odebrecht, la obra la hizo Odebrecht en estas plantas, también hacía ese tipo de obra. Exactamente, siempre estaba asociado en UTES con otras empresas. En Paraná de las Palmas, sí, era de Odebrecht, se calcula que con un sobreprecio de 300 millones porque se adjudicó la obra e inmediatamente dijeron no vale 300 millones más.
Bueno, era algo que ocurría, lo mismo pasó en el soterramiento. Nosotros pedimos hace poco también al actual gobierno, al ministro Frigerio, que se suspenda o se analice un poco las obras. Pedimos que se suspendan las obras que eran posibles suspender. Pero además pedimos que aquellas que no eran posibles suspender, como pasó en cualquier país de Latinoamérica, se designe un interventor de la empresa. Es bárbaro, no puede suspender la obra, bueno, que un interventor analice y que de alguna medida, si vos tenés una empresa que confesó haber pagado coimas y está siendo investigada en un montón de países, tomar una medida. Sí. Ahora vamos a hablar también de la cuestión de la otra planta potabilizadora que iba a ser en Berazategui y la llevaba adelante no Odebrecht sino Camargo Correa, que también es una empresa brasileña que está involucrada en el lavallato. Y también vamos a hablar con Silvina Martínez de la Fundación de las Madres, porque antes de ser abogada de Margarita Stolbizer fue directora de Registro Nacional de Sociedades de la IGJ. Nacional de Sociedades de la IGJ, y tiene mucha información de los papeles de la fundación, de cómo ya eran truchos. Sí, desde el inicio. Desde el inicio, bueno. Silvina Martínez, empecemos de vuelta la entrevista con ella, ahora en calidad de ex directora de, me voy a olvidar, Registro Nacional de Sociedades de la IGJ. De la IGJ, que es el organismo que regula las sociedades comerciales, y ella vio y supo y tuvo en sus manos los papeles de la Fundación de las Madres. ¿Era todo trucho? Sí, claramente. Bueno, a ver, la fundación, recordemos, la IGJ también controla lo que son asociaciones civiles y fundaciones. Esto es muy importante porque tienen un fin común, tienen que tener un bien para toda la comunidad, o un bien social, si se quiere. ¿Pueden construir casas? Bueno, ahí está uno de los puntos. Cuando se constituye la fundación, no se constituye con ese objeto claramente, se constituye con el objeto de la universidad, de tener una universidad y dictar clases, todo lo que tiene que ver con el objeto de una universidad. Los papeles eran de un almacenero, o sea, no eran los requisitos que pedía la IGJ para cualquier fundación. Estamos hablando de una asociación civil, una fundación, desde la AFA, la sociedad rural, un comedor escolar, o sea, lo que fuere, tienen los mismos requisitos. Pero, ¿de almacenero qué significa? Almacenero significa que, a ver, las fundaciones cuando se constituyen tienen que presentar el plan trienal y las bases presupuestarias. ¿Qué es esto? Es el plan que van a hacer los 3 primeros años. ¿Qué van a hacer? Detalle por detalle, pero ¿con qué plata lo van a hacer? Recursos, donaciones, etcétera. Claro, a ellos no les preocupaba con qué plata, porque ya sabían con qué plata lo iban a hacer. Cuando presenta la documentación, Joclender termina completando las bases presupuestarias y el plan trienal a mano. A mano, en el legajo. En el legajo de la IGJ. Eso es algo que si yo tengo una fundación y lo hago, no pasaría a los controles. No, olvídate. Además tiene que estar firmado por un contador, con una serie de requisitos, con formularios modelo. Es muy exigente, porque yo he estado por otras situaciones, fundaciones literarias que cuando se inscribieron, es un trámite muy engorroso, que tiene mucha exigencia. No es que es algo que livianamente pasa de largo. Exactamente. Tiene realmente muchos controles. Porque en ese momento, con la vigencia anterior del Código Civil, es el Estado el que te daba la autorización para funcionar. Y era el Estado que tenía que controlar que vos vayas a hacer lo que decís que vas a hacer y con qué plata. Nosotros con Stolbizer hicimos una presentación en IGJ cuando, después de mi experiencia en el organismo... ¿Quién era el inspector general de justicia en ese momento? Bueno, fue variando, porque recordemos cuando le dan la personería, y eran ya desde el kirchnerismo, obviamente, y a partir del kirchnerismo, los funcionarios a cargo del IGJ, raras excepciones, fueron todos políticos, no era técnico, y a partir del 2011 tenés la cámpora al frente del Pero organismo. antes del 2011, yo me acuerdo de haber pedido los balances de las madres, que eran balances donde ya estaba todo el tema de la construcción, y eran balances donde claramente lo que se veía ahí estaba lleno, pero digamos, por sentido común, ni siquiera de irregularidades, inconsistencias que se le observaban, pero que no le impedían funcionar. Era como que funcionaba declarando sus propias irregularidades, y no pasaba nada. Hasta un momento lo presentan, después no lo presentaron, por más que no se podían presentar, no lo presentaron más. Nosotros hacemos una presentación donde decimos... A ver, estaban dadas las condiciones para retirarle la personería a la Fundación de las Madres. ¿Por qué? Porque estaba desviando el objeto por el cual se le había aprobado a cometer delitos. Lo vimos y ahí está el procesamiento. Bueno, se lo presentamos a LAC y a los distintos funcionarios de la IGJ, no pasó nada y después terminó una denuncia penal que esperaremos que avance. Sí, la última pregunta muy cortita porque se termina el programa. Usted vio los papeles de la IGJ de las empresas de Cristina Kirchner, de Amado Vudú, de las Madres. ¿Alguna te cumplía con las reglas? No, lamentablemente ninguna cumplió con las reglas. Gracias. Gracias. Nos vamos a la pausa.